Buenas tardes, jóvenes del primer grado de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado Indagando sobre el reino animal. Observa el video en la siguiente dirección electrónica. Si no tienes internet, puedes observar las fotos que se adjuntan y responde las siguientes preguntas de manera mental. ¿Qué son los animales y qué animales conoces? ¿Qué características tienen los animales? ¿Qué criterios emplean los zoólogos para clasificar a los animales? Entonces respondemos a estas preguntas y comenzamos con la clase de hoy. El reino animal, también denominado reino Animalia o Metazoo. Los animales, a diferencia de las plantas o del reino Plantae, son seres vivos pluricelulares que se alimentan de otros seres vivos, ya sean otros animales o plantas, por lo que se dice que son heterótrofos, vale decir, no pueden elaborar su propio alimento. ¿Ya? A diferencia de los vegetales que podían hacer sus propios alimentos mediante la fotosíntesis. Por lo tanto, tienen que buscarlo de otros seres vivos, los animales. La ciencia que se encarga de estudiar los animales se denomina zoología. Zoo, animal, logos, estudio, tratado, el estudio de los animales. Recordemos cosas básicas sobre las características del reino Animalia, ¿no? Entonces, el tipo de célula que hay en el reino Animalia son eucariotas. El reino animal está formado, cada ser vivo, por varias células, son pluricelulares. De ahí el término de metazoo. Nivel de organización, forman hasta órganos, son más complejos su organización. Su nutrición, son heterótrofos con digestión interna, ¿no? Tienen su tubo digestivo o asimilan los nutrientes en el interior de su cuerpo. Otras características que se pueden desplazar por sus propios medios y se clasifican de manera general en invertebrados y vertebrados. Características de los animales. Entonces, una característica es que son pluricelulares, porque están formados por muchas células, ¿no? Y eso hace que tengan un grado de complejidad mucho mayor, porque forman tejidos, como se ve acá. Forman los tejidos órganos, y los órganos forman sistemas de órganos. Muy complejo la organización de los animales. Sus células son eucariotas, ¿no? Recuerden que una célula cariota tiene un núcleo definido porque tiene una carioteca o membrana nuclear y no poseen pared celular como en el caso de las plantas. En cuanto a su nutrición de los animales, son heterótrofos, vale decir, se alimentan de otros seres vivos o de sus restos de estos seres vivos. Según el origen del alimento, se pueden clasificar a los animales de la siguiente manera. En carnívoros, si comen carne o se alimentan de otros animales. Herbívoros, si sus alimentos son vegetales. Omnívoros, que pueden consumir tanto carne como vegetales, ¿no? Por ejemplo, en carnívoros acá tenemos un tiburón que está alimentándose de una foca. En herbívoros acá tenemos una oveja que se alimenta del pasto. Y dentro de los omnívoros acá tenemos a un oso que está alimentándose de peces, como salmones. Y también se puede alimentar de frutas, bayas, ¿no? Por lo tanto, es un omnívoro el último. Los animales poseen una gran sensibilidad porque presentan gran capacidad para detectar los cambios que se producen en su medio a través de los órganos de los sentidos. Entonces tienen desarrollado muy bien los órganos de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, su sentido del olfato es bien desarrollado, su sentido de la vista, etcétera, etcétera. Tienen gran capacidad de desplazamiento, la mayoría de ellos se desplaza, es decir, pueden moverse de un punto hacia otro, lo que les permite buscar su alimento, huir del peligro, ¿no? Reproducirse, etcétera, etcétera, como en el caso de este caballito. Clasificación de los animales. Según la presencia de columna vertebral, los animales se clasifican en dos grandes grupos.
los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son aquellos animales que poseen columna vertebral, que forma parte de un esqueleto interno o también conocido como endoesqueleto, como en el caso de las aves, ¿no? Acá tenemos un suris, o también conocido como avestruz andino, ¿no? Que tiene una larga columna vertebral, ¿no? Por el mismo que tiene varios huesos en el cuello bien desarrollados. En el caso de los invertebrados, son aquellos animales que no tienen la columna vertebral. ¿Ya? Pueden carecer de esqueleto, como en el caso de las lombrices o los gusanos, ¿no? O pueden tener un esqueleto externo, no interno, sino externo. Eso se llama exoesqueleto, como en el caso de los insectos. Si de repente hemos visto una mosquita en una tela de araña por mucho tiempo y lo bajamos, vamos a ver que no es cierto, solamente está la parte externa y adentro no hay nada. Eso es su exoesqueleto. Entonces, la clasificación de los animales de manera general está dado por la presencia o ausencia de columna vertebral. Si no tiene columna vertebral, ahí tenemos a los invertebrados. Y tenemos columna vertebral, esos son los vertebrados. ¿Ya? Lógicamente hay más clasificaciones dentro de ellos. Por ejemplo, en el caso de los invertebrados, el criterio a seguir, si hay presencia de patas articuladas o no tiene patas articuladas. Si tienen patas articuladas se llaman artrópodos. Por ejemplo, ahí tenemos los cangrejos, los insectos, las arañas. Y si no tienen patas articuladas, entonces podemos ver otros criterios. Por ejemplo, si su cuerpo es simple y tiene numerosos poros, se denominan poríferos, ahí están las esponjas. Si el cuerpo tiene forma de saco y tiene tentáculos, eso se llama los celenterios. Ahí tenemos las medusas, las hidras, las anémonas. Si su cuerpo es blando y alargado y no tiene concha, esos son los gusanos. Por ejemplo, la lombriz de tierra, la lombriz intestinal, la ténia o solitaria. Si el cuerpo está cubierto por placas calcáreas y espinas, se denomina equinodermos. Ahí tenemos la estrella de mar, los erizos de mar. Si el cuerpo es blando con concha externa o interna, se denominan moluscos. Ahí tenemos los caracoles, los pulpos, los calamares. En el caso de los animales que tienen columna vertebral, los vertebrados, el criterio principal acá es lo que se encuentra en su piel como cubierta. Si su cuerpo está cubierto por escamas, se denominan peces, ¿no? Y su piel es húmeda también. Si su cuerpo es desnudo y su piel es húmeda, entonces son los anfibios. Si su cuerpo está cubierto por escamas superficiales, ¿no? Y es seco, son los reptiles, ¿no? Como en el caso de las serpientes, los cocodrilos, las iguanas, tortugas. Si su cuerpo está cubierto de plumas, tenemos a las aves, ¿no? Diferentes tipos de aves, la gallina, el pavo, los pajaritos, los canarios, etcétera, etcétera. Y si su cuerpo está cubierto de pelos y tienen glándulas mamarias, entonces son los mamíferos, ¿no? Como el perro, la vaca, el oso. Actividad. Reconociendo invertebrados y vertebrados. Realiza una lista de 10 animales que puedas encontrar en tu casa, ¿sí? De repente tienes un gatito, un perrito, por ahí una araña, de repente una mosquita, un zancudo, etcétera, etcétera. Clasifícalos en grupos de invertebrados y vertebrados. Elabora un problema y una hipótesis que te gustaría investigar sobre algunos, no puede ser uno o más de uno, de la lista que has elaborado. Y en tu problema indica cuáles son las variables independiente y dependiente. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra próxima clase.